Paz a vosotros, hermanos y amigos, transmitiendo de nuevo la tacita de café desde Mexicali, Baja California, México, en conexión con Cali, Colombia, Panamá, Argentina, Culiacán, Sinaloa, muchas partes, difundiendo la palabra de Dios, aprovechando los medios de comunicación para radiar el mensaje del Evangelio y esperando al Pastor Osvaldo, titular del programa La Tacita de Café. Pastor Osvaldo esperando que se haga presente en esta emisión en vivo de Facebook. Aquí tenemos al Pastor Osvaldo ingresando, así que pronunciamos las palabras cabalísticas. Y el Pastor Osvaldo aparece como por arte de magia. Vamos a ver. Adelante, Pastor. Ahí tenemos el cambio. ¿Me escucha, Pastor? Bueno, un saludo cordialísimo para usted, pastor, y para todos los hermanos, amigos, todas las personas que están con nosotros a través de Sello, Canal Radio Integral, y también aquí a través de Facebook, en Radio Integral. Muchas gracias por permitirnos compartir con Bienvenido, cambio. Muy bien, Pastor, me voy a aprender el saludo. Saludo cordial, abrazo fraternal. Qué gusto volverlo a ver, Pastor. Animoso, listo para comentar sobre el libro de Hebreos. Tenemos a José Millán ingresando, como siempre. Ha sido seguidor de la tacita, Guillermo Martín. ¿Y quién más tenemos acá? Bueno, tenemos 3 por lo pronto. En el canal de Sello, Pastor, permítame de una vez saludar. Tenemos a Alex, a Chiqui Duval, a Danixa Rodríguez, a Steffi, a Rosy, a Julio, hijo del Altísimo, Leticia Isabel, Lili de Tijuana, Pau, Willy Maya, desde el más lejano es Willy Maya desde España, y Yesaya. Bienvenidos a la tacita de café. Pastor Osvaldo, sin más preámbulo, vamos a donde estábamos, la última tacita, Hebreos 7:18. Dice así: el mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, mas hizo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. A ver, Pastor Osvaldo, no podemos hablar nada en contra de la ley como tal, la ley de Dios, la ley de Moisés, pero lo que hay que decir claramente es que la gracia es una mejor esperanza, es un mejor planteamiento y es superior. Entonces, esto debe de quedar claro, pastor, porque ahorita parece ser que el conflicto continúa. Muchos creen que Moisés pesa más que Jesucristo, que todo lo que él estableció, los ritos, no se debe de quitar, no se debe de mover, y que el cristianismo ha sido engañado por la Iglesia Católica. Pero esto no viene del catolicismo. El que la gracia sea superior lo planteó el apóstol Pablo. ¿Qué nos puede decir al respecto, pastor, de esta inutilidad del antiguo pacto con respecto al nuevo cambio? Bueno, pastor, le voy a leer en las versiones el capítulo 7, versículo 18, dice: así que la ley de Moisés ha quedado anulada porque resultó inútil. Ese es en la TLA. Dios habla hoy, dice: así que el mandamiento anterior quedó cancelado porque era débil e inútil. NTV: así que el antiguo requisito del sacerdocio Dios es un Dios de propósito, y la ley cumplió su propósito, y era mostrar que ninguna persona podía ser salva por obras, que ninguna persona podía cumplir las exigencias de Dios, de tal manera que cuando no pudimos comprar, por decir de alguna manera, la salvación,
Dios, que sabía que eso iba a suceder, entonces nos otorga algo tan grande, tan poderoso y tan extraordinario como es la gracia. Y aquí en este versículo 18, yo creo que está resumido, que está dicho, que está completamente, ¿qué diría?, cancelado el propósito de la ley, y está muy claro que la ley ya cumplió su función y que no pudo hacer lo que el hombre quiere y lo que Dios pedía que hiciéramos. Cambio. Muy bien, pastor. Entonces los que siguen planteando nuevos argumentos, que lo hagan, que se choquen con el perito arquitecto que ya nos explicó y que sigan en su fantasía filosófica, ¿no? Volver a las raíces hebreas y que la ley nunca se debió haber abandonado y etcétera, etcétera. Vamos para adelante nosotros, en el verso 20. Y por cuanto no fue sin juramento, se refiere a aquel pacto, ¿no? Dice, porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, perdón, se refería al sacerdocio, mas este con juramento por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Pastor, aquí hay algo interesante. Dice que no se juró por la línea sacerdotal de Aarón, pero por la línea de Melquisedec sí se juró. Y se juró en el Salmo 110, que el apóstol Pablo lo toma como palabra de Dios. Pastor, que a mí siempre me ha llamado la atención cómo David era rey y era profeta también. La otra vez estaba escuchando una discusión en Sello y que sí, estaban preguntando si David era profeta y sí. Dice el apóstol Pedro, David siendo profeta profetizó. Si hay algo maravilloso, pastor, son los salmos. Un día que usted y yo recorramos en la tacita de café los salmos, ahí nos vamos a detener en los salmos, pero hay unas profundidades tremendas. Hasta me da miedo entrar con usted, pastor, al libro de los salmos por miedo de no acabar. Cambio. Sí, así es, el libro de los Salmos es bien especial. Le voy a leer entonces versículo 20 y 21 para tener aquí estas versiones. Dice, además, Dios juró que tendríamos un sacerdote diferente. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin que Dios jurara nada. En cambio, en el caso de Cristo, Dios sí hizo juramento, pues en la Biblia dice, Dios juró, tú eres sacerdote para siempre, y Dios no cambia de idea. En la versión Dios habla hoy dice, y Dios garantizó esto con un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento alguno. 21. Pero en el caso del Señor sí hubo un juramento, pues en la Escritura se le dice, el Señor hizo un juramento y no va a desistirse. Tú eres sacerdote para siempre. NTV. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo, el Señor ha jurado y no romperá su juramento, tú eres sacerdote para siempre según Melquisedec. Fíjese bien, que nos dice que no pudo jurar por alguien mayor porque no había más, sino que le tocó jurar por él mismo. Y ahora encontramos que el sacerdocio o el sacerdote según el orden de Melquisedec es con juramento, lo que no sucedió con el sacerdocio levítico. Dios que tenga misericordia, ya ha sido bueno con nosotros haciéndonos entender que ese sacerdocio y todo ese sistema que el apóstol Pablo habla en Colosenses que era sombra de lo que había de venir, se cumplió y que ahora tenemos que ir hacia adelante. Se sorprende uno y está creciendo estos grupos y generalmente son sacados de iglesias estos grupos que están regresando al día sábado
regresando a la velita, regresando a todos estos ritos del sábado, y uno dice, pero ¿qué pasó con estas personas? Y no deja de haber quien pregunte, bueno, ¿qué pasa con ellos, Pastor Gamaliel? Permítame hacer de, pues de oyente y preguntar qué pasa con esta gente que después de haber estado como los Gálatas en la gracia quieren volver a la ley. Permítame, antes de darle el cambio, darle el saludo al pastor Luis Torres, Claudia Céspedes, Angélica María Velázquez Villamizar, Flor Edmila Burítica y también a Guillermo Martín. Muchas gracias por estar. Pastor, ¿por qué se devuelve la gente que ha gustado de la gracia a la ley? Cambio. Pastor, la respuesta, creo yo, nos la da el mismo apóstol Pablo, porque realmente son dos personajes los que se contraponen o los que están uno enfrente del otro. Por ejemplo, es Moisés y es Jesús, aunque en la Biblia Moisés y Jesús no chocan, sino que se complementan. El uno es el precursor, la figura, el ayo, y es la ley y la gracia. Dice, la ley por Moisés fue dada, más la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Lo que pasa con estas personas, pastor, es que realmente es más fácil seguir a Moisés, prende una vela, repite tales pronunciaciones, pinta la iglesia de azul, y tu mente y tu carne se sienten como completos, ¿no? Pero dice, vacíos sois de Cristo. Entonces, o es Moisés, o es Cristo, o son las ordenanzas muy humanas, como no toques, no manejes, no gustes, o es llénate de Cristo. Mire, pastor, si yo tuviera ya el carácter de Cristo, vaya, no pido un 100%, pastor, pido un 70% del carácter de Cristo, me daría por satisfecho. Si no, todavía no puedo ni siquiera el 50%, el 30% del carácter de Cristo, ¿por qué me voy a ocupar de llenarme de ritos, de velas y de cosas que no perfeccionan el alma, ¿no? Entonces, es una vaciedad de Cristo y te vas a la izquierda y te vas llenando de ritos. Es como una falta de identidad. Por eso, incluso, pastor, este movimiento se llama Volved a vuestras raíces. Y yo he escuchado a los pastores que no tenemos identidad, que porque Roma nos engañó y estamos aquí flotando. Pues es que tu identidad es Cristo, la roca es Cristo, la raíz es Cristo, la base es Cristo. Esa es tu identidad. Y eso es, pastor, una vaciedad de Cristo. Creo que los que llegan al extremo de fundamentar su salvación por las obras de la ley han caído de la gracia definitivamente. Otros dirán, no, yo creo que Cristo me perdona, pero quiero volver a mis raíces hebreas. Aquí tenemos un problemita de como abrazar una filosofía, pero no solo abrazar la filosofía, pastor. Poco a poco levantar el dedo acusador y acusar a sus hermanos que no prenden la velita el Shabbat mexicano, ¿verdad? Que no hacen ritos que ellos dicen o no pronuncian como ellos, bajita la mano, como diría el hombre anónimo, bajita la tenaza, acusándolos de que no te lo digo claramente, pero te damos a entender que no estás en la verdad y que probablemente la salvación no se te vaya a otorgar porque no guardas el Shabbat como nosotros. Entonces entramos en un planteamiento filosófico engañoso. Entre estas dos posturas tenemos ahí un margen, ¿verdad? Unos más oscuros, otros más claros. Los que se fundamentan en las obras de la ley para salvación y los que dicen no hacerlo, sin embargo, van abrazando las supuestas raíces hebreas y acusando bajita la mano a sus hermanos que no piensan como ellos. Cambio. Pues yo iba a pensar, pastor, que la razón de por qué esta gente encuentra como eco, como cierta atracción, por lo menos aquí en Colombia, creo que en México y en muchas partes, venimos de una costumbre supremamente idolátrica, mucha figura, mucho símbolo, mucha vela y todas estas cosas.
yo creo que de alguna manera las personas se sienten identificadas, dicen, bueno, pues tenemos algo parecido, aunque hablamos de Dios, del Evangelio, de la palabra, del poder, de tantas cosas más, entonces tal vez esto trae la atracción. El problema grande es que hasta donde yo he entendido, y esta carta a los hebreos fue escrita para advertir sobre la apostasía, sobre la separación, sobre estar como los soldados que se escapan del batallón. Entonces esta gente viene a correr peligro en cuanto a su salvación porque se convierten en apóstatas o desertores, se separan de Cristo y se acogen entonces a la ley. Permítame saludar, pastor, aquí a las siguientes personas: Elkin Camino, Osiel Bernardo, William Martínez, Berly Rodríguez Erazo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también está Galileo Millán, casi le digo Galileo Galilei, casi, de allí le sacaron el nombre. Cambio, pastor, adelante. Sí, también yo quiero saludar a Janet García, que está viendo la emisión en vivo. Galileo Millán nos dice, es que no entendieron que el justo por la fe vivirá, o buscan hacer obras y fiestas para sentirse justos ante Dios. Sí, hay un sinnúmero de planteamientos ahí. El pastor Rafael, mire, pastor, el pastor escritor aquí de Mexicali, Rafael Contreras Ordoño. Saludos, pastores. Pronto vamos a hacer una tacita de los libros del pastor, los vamos a presentar aquí. Claro. Ahí le mandan saludos, pastor. Osiel Bernardo, Guillermo Martínez M. Buen día, Dios los bendiga. La imagen congelada del pastor Gamaliel probablemente ya se descongeló. Es curioso, ¿no? Algunos lo ven así, pastor, congelada, y otros nos ven bien. Depende cómo llegue la emisión a cada parte de Latinoamérica. Acá en sala, pues ya saludamos a todos nuestros hermanos. Vamos a ver si alguien quiere comentar en unos momentos más, cuando den exactamente la media hora. Pastor, aquí, mire, una vez escuché a un engañador, a un autonombrado rabino, en uno de sus videos, usted lo puede leer ahí o escuchar, cómo metía su filosofía con planteamientos personales. Por ejemplo, les decía a los pastores reunidos ahí, les decía, si usted va a ser operado del corazón, ¿qué prefiere? ¿Prefiere que lo opere un cirujano con muchos años de experiencia, un hombre de 50 años con una carrera ya de cirugías probadas, o un joven que acaba de salir egresado? No, pues todos dijeron, no, pues mejor el viejo, ¿no? Que no es un anciano, pero tiene mucha experiencia. Entonces los hizo caer en esa lógica y luego les planteó que si era mejor el antiguo pacto que el nuevo. Y los hizo decir que el antiguo, porque tenía más fundamento y tenía pastores, diametralmente opuesto, claro, a lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y todos los pastores decían, amén. O sea, es increíble cómo se dejan engañar por filosofías, cuando está diciendo aquí, hay una mejor esperanza. Este sacerdote es superior a los del sistema de Aarón, levítico. Y ahora nos dice, pastor, en el verso 22, que es un mejor testamento. Yo no sé cómo traduzca la palabra testamento en sus versiones. Mi arcaica Reina Valera dice, tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús. Fiador, no sé cómo se traduzca fiador, pastor, pero dice, y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable. Por lo menos son tres características de la superioridad de este sacerdote sobre aquellos, pastor, y de este nuevo sistema llamado la gracia, en contraposición con el antiguo. Cambio. Bueno, le leo aquí, pero antes de la lectura saludamos a Berly Rodríguez Erazo, William Martínez y mi hermana amada Rosa Elvira Arias Castillo. Y bueno, leo el versículo 22, 23 y 24.
Por eso Jesús nos asegura que ahora tenemos con Dios un pacto mejor. Antes tuvimos muchos sacerdotes, porque ninguno de ellos podía vivir para siempre. Pero como Jesús no morirá jamás, no necesita pasarle a ningún otro su oficio de sacerdote. Dios habla hoy. De este modo Jesús es quien garantiza una alianza mejor que la primera. Los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasará a ningún otro. La NTV dice: debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero, dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Aquí traduce en una alianza y en la otra pacto. Y lo bueno es que enfatiza y dice, esa intercesión, ese trabajo que hace el sacerdote a favor nuestro, ya no hay que cambiarlo porque Él es eterno. Cambio. Amén, pastor. El Cristo permanece para siempre. ¿Quién podrá superar la obra de Cristo, pastor, hecha en la cruz del Calvario? Luego dice también en el verso 25, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Oh, pastor Osvaldo, mire qué hermosa la palabra del Señor. Aquí entra me recuerda el planteamiento católico, que cómo ponen a María como intercesora, ¿no? Como mediadora, cuando la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Allá es mediador, aquí es intercesor. Es como el sumo sacerdote que nos ministra para con el Padre, ¿no? Dice que vive siempre para interceder por nosotros. Ya leímos que se puede compadecer de nosotros porque vivió cosas semejantes a nosotros. ¿Qué cosas más ridículas, pastor? Dar pasos atrás, encender velas y hacer ritos que no te van a llevar a ningún lado. Definitivamente, pastor, esto es algo... no sé, yo no quiero expresarme, porque no soy un apóstol como el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo se enojó, pastor, en el libro de Gálatas y les dijo casi, pues una grosería, ¿no? Gálatas insensatos. Hay unas versiones que una vez busqué la expresión y creo que la Biblia, a ver, Nácar Columna dice, Gálatas estúpidos, así, pastor, con esa expresión. Y mi esposa dijo, dijo, deja esa versión, porque dijo, ¿me quieres echar? Tus hermanos. Bueno, dije, así dice la versión, hija, pero como que estaba consternado el apóstol, como diciendo, ¿qué les pasa, pues, hombre? Cambio. Bueno, la idea aquí para nuestros hermanos, sobre todo quienes están comenzando en la vida cristiana, los que ya estamos afirmados, pues lo hemos entendido. Todo el tiempo vamos a necesitar un intercesor. Siempre vamos a necesitar alguien que abre a nuestro favor, alguien que nos reconcilie, que nos ayude. Y en el antiguo pacto necesitaban sacerdotes y se morían y otros. Ahora tenemos uno que vive para siempre. Y dice de esta manera, Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. Qué bueno. El versículo 25, Dios habla hoy, dice, por eso pueden salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive para siempre para rogar a Dios por ellos. NTV dice, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre a fin de interceder
con Dios a favor de ellos. La verdad es que cuando uno entiende todo esto, dice gracias a Dios, porque ya no hay que hacer tanta tramitología para que uno reciba el favor de Dios. Una vez, cuando iba a hacer la primera comunión, yo alcancé a hacer la primera comunión, entonces me enseñaron, usted peca y tiene que buscarse un santo, que casi todo el mundo allí tiene su santo preferido. A uno lo guiaban, bueno, que esta virgen o que este santo, pero el caso es que siempre buscaba un santo. Entonces uno le decía al santo, vea que yo pequé, y el santo le decía a la Virgen, vea que Osvaldo pecó, y la Virgen le decía a Jesucristo, hijo, según ellos, es que Osvaldo pecó, y Jesucristo iba a Dios y le decía, vea Padre, es que Osvaldo pecó, a ver si lo perdona. Y entonces, más o menos era la explicación, Dios Padre, Jesucristo, dígale que lo perdono. Jesucristo entonces decía a la Virgen, dígale que lo perdono, y la Virgen le decía al santo, dígale que lo perdono, y el santo le decía a uno, bueno, entonces ya estaba perdonado, para que el perdón se dé, tiene que hacer tantos rezos, tiene que hacer tantas cosas. Era una vuelta bien complicada, pero qué bueno cuando uno encuentra que ahora ya no ni siquiera el velo del templo, sino que tenemos entrada directa hasta la presencia del Padre, y que tenemos un intercesor día y noche eternamente para nosotros decirle, he pecado, Señor, necesito ayuda, necesito que me arregles esta situación, y Él lo hace. Cambio. Amén, pastor. Tenemos acceso al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una parte práctica muy importante. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No, pastor, ¿cómo no va a ser superior el pacto de la gracia? ¿Cómo no va a ser un mejor pacto? Es lo que nos está explicando aquí el apóstol. Y luego dice el verso 26, pastor, para avanzar, y enseguida abrimos micrófono aquí en Radio Integral. Porque tal pontífice nos convenía. Ya explicamos que la palabra pontífice viene de puente. Es el medio para llegar a un lugar, ¿no? Entonces, porque tal pontífice nos convenía. Tiene varias características, pastor, según mi Reina Valera. 1, santo. 2, inocente. 3, limpio. 4, apartado de los pecadores. Y 5, y hecho más sublime que los cielos. Qué bonito, pastor. Así es nuestro pontífice. Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Me gustaría escuchar sus versiones y su comentario. Y después de su comentario, abrimos micrófono en sala. Cambio. Bueno, aquí está la TLA, dice, Jesús es jefe de sacerdotes. Corrijo, Jesús es el jefe de sacerdotes que necesitábamos, pues es santo, en él no hay maldad y nunca ha pecado. Dios lo apartó de los pecadores, lo hizo subir al cielo y lo puso en un lugar y lo puso en el lugar más importante de todos. Dios habla hoy. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitamos. Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. NTV, Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar más alto y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Me gusta esa parte donde dice, ha sido puesto por arriba de los cielos. Lo exaltó sobre todo, dice la palabra, porque Él cumplió cabalmente la misión que traía para que Él pudiera ser nuestro intercesor perfecto, eterno, y una cosa maravillosa, pastor, que nos compadece, que nos entiende, porque Él mismo, como
cuando estuvo como humano, fue tentado en todo para poder socorrernos y entendernos a nosotros. Cambio. Amén. Antes de abrir micrófono en sala, pastor, me llama la atención el vocablo sublime que usa mi arcaica Reina Valera, que realmente no, si yo lo tomo así, no había notado la idea de que lo coloca encima de todos los cielos, sobre todo principados, sobre toda potestad. Es lo que dice Colosenses, el libro de Efesios, en la misma idea, ¿no? Pero aquí la palabra sublime, bueno, yo en mi acervo cultural la tengo como algo muy alto, pero como que es incomprensible, ¿no? Algo que se sublima así, no está clara, pero en sus versiones aclaró que lo pone por encima de todos los cielos. Sublimar, aquí tengo la palabra sublimar en San Google y dice alabar o ensalzar a una persona o una cosa exagerando mucho sus cualidades o méritos. Bueno, Jesucristo se humilló hasta lo sumo y también fue exaltado sobre todos los cielos, dice. Entonces él es el mero mero, pastor. Jesucristo es el mero mero. Gloria a Dios. Vamos a ver en sala si alguien quiere comentar. Vamos a ver si alguien quiere a lo menos saludar, reportar sintonía desde su país de origen. En salita de sello, nuestros hermanos han sido fieles. Nuestra coordinadora, muy fiel, muy eficiente, nuestra hermana Danixa. Vamos a ver quién quiere saludar o reportar sintonía. Adelante, hermanos de sello. Cambio. Vamos a ver si se animan, pastor. Por supuesto, hermano. Ahora sí voy a dar mi nombre. Mi nombre completo es Enrique Baraja Martínez y los estoy escuchando, reportando una buena sintonía desde Culiacán, Sinaloa, México. Quiero agradecerles por su programación, porque siempre nos están edificando, nutriendo también, porque es un alimento espiritual, por supuesto. Sus comentarios son enriquecedores y son muy acertados. Les animo para que sigan adelante en este trabajo, hermanos, y lo considero. Considero sus trabajos. Es muy importante lo que ustedes hacen y muy beneficioso para el que escucha. Así que muy agradecido con Dios y con ustedes. Adelante y cambio. Pastor Osvaldo, respóndale al pastor Kikín, amigo de nosotros, que un día comeremos con él en Culiacán, Sinaloa. Téngalo por seguro. Respóndale y anime al siguiente en salita. Cambio. Bueno, en la política le llaman espaldarazo. Dentro de lo secular, salario emocional. Y para nosotros es muy importante, pastor, que tenga esas palabras, que tenga ese concepto, que nos acompañe y que esté allí con nosotros. Y lo que dice el pastor Gamaliel, un día nos vamos a sentar a comer y a compartir. Téngalo por seguro, le estamos orando al Señor y Dios, que es bueno, nos está concediendo hacer esta amistad, este compañerismo, esta confraternidad aquí a través de estos medios. Y muchas gracias, pastor, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias por sus palabras. Nos alientan, nos animan para seguir adelante. Si lo dice un pastor, pues es la cosa, es para todos, es válida, pero es muy edificante. Igualmente, saludos al pastor escritor. Vamos a hacer un programa con sus libros muy buenos. Y estoy aquí saludando al hermano Héctor Ñáñez, este pastor, hombre que nos visita y nos deja y está ahí, pero bueno, fiel y firme. Que Dios lo bendiga. Cambio, pastor Gamaliel. A ver, hermanos de salita, otras 2 oportunidades quedan para que hagan uso de la palabra. Adelante, cambio. Vamos a ver quién más. ¿Quién más reporta sintonía? Tenemos 20 usuarios en la salita, pastor. A ver. Vamos a ver. Nadie hace uso del micrófono. Muy bien. Bueno, entonces redimamos el tiempo, pastor. Muchas gracias al pastor Enrique desde Culiacán, Sinaloa.
Dice, pastor, ya leyó usted las características de este pontífice: santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pastor, si hay alguien a quien estudiar, a alguien en quien meditar, es nuestro Señor Jesucristo. Tantas cosas que va uno descubriendo, pastor, Sí, cuando estudia la persona de Jesucristo. Fíjese, una vez estaba yo oyendo a un predicador que dijo: Juan Bautista levantó su dedo y señaló a las orillas del Jordán: he aquí el Cordero de Dios. Y luego les voy a explicar lo que es un cordero, y empezó: diferente al macho de cabrío. Y yo dije: caray, ¿a poco? Sí, el macho de cabrío es un cordero o una oveja macho, pero que ya entró en celo. Y el cordero es un corderito que no ha entrado en celo, que no tiene, vaya, por decirlo de alguna manera, instinto todavía sexual desarrollado, ¿no? Entonces es inocente, es como un corderito, es algo limpio. Cristo no es el macho de cabrío, Cristo es el Cordero de Dios. Entonces hay muchas características que si las pasamos por alto, no, pues, y luego dice que cuando escogían al Cordero Pascual, dice, será macho, no va a ser hembra, sino macho de 1 año, y luego dice sin defecto, o sea, no tiene que estar pasado de gordo ni demasiado flaco, medio visco, lagañoso, no, tenía que ser macho de 1 año sin defecto. Eso era en la ley. Y aquí está diciendo: santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Está tremendo, pastor. Bueno, avancemos al verso 27, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Pastor, gran misterio que Cristo se ofreció a sí mismo. ¿Cómo puede ser? A ver, ahí le va la pregunta, pastor, un torito para el pastor Osvaldo y para todos los que nos oyen. ¿Cómo puede ser que este sumo sacerdote sea el que va a ministrar y a la vez él mismo ser el sacrificio? Cambio. Bueno, le voy a leer mis versiones a ver cómo es. Bueno, mis es un modo de decir aquí. Jesús no es como los otros sacerdotes, que todos los días tienen que matar animales para ofrecerlos a Dios y pedirle perdón por sus propios pecados. Y luego tienen que hacer lo mismo por los pecados del pueblo. Por el contrario, cuando Jesús murió por nuestros pecados, ofreció su vida una sola vez y para siempre. Creo que ahí está casi la respuesta. A leerle la otra versión, Dios habla hoy. No es como los otros sumos sacerdotes, que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. NTV. A diferencia de los demás sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Pues yo respondería, pastor, Jesús como hombre se sacrificó y entregó su vida, pero resucitado ahora, ese sacrificio que él hizo lo pone delante del Padre para que las personas que nos acogemos podamos ser salvas, y así ya no sucede que hay que ofrecer sacrificios por sus propios pecados porque no los tenía. Así que se pudo ofrecer él como el cordero que era sacrificado en la Pascua y luego el Señor en la cruz del Calvario. Y luego él
teniendo en cuenta su propio sacrificio, que ya no era por él, sino por el pueblo, sigue vigente eternamente ese sacrificio. Cambio. Amén, pastor. Es un gran tema en el cual no vamos a entrar porque todos nuestros hermanos de sello y de Facebook Live son flacos para oír. No, no se crea, pastor. No es por eso, sino porque nos desviaríamos del tema, ¿no? Pero quiero hacer un comentario sobre aquella secta engañadora de los testigos de Jehová. Fíjese, estaba yo debatiendo con uno de los maestros de ellos y hablando de la resurrección corporal, porque la Biblia habla de la resurrección corporal. No en vano el Espíritu Santo dejó escrito que traspasa la pared y le dice a Tomás, a ver, mete tu dedo aquí. Y para que crean que no soy un espíritu, no tienen algo de comer, señores. Y le presentan parte de un pez asado y come delante de ellos. Dije, mire, el espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo, etcétera, ¿no? Está fundamentada la resurrección corporal, pero aquel engañador, siguiendo la doctrina de los americanos, de la Watchtower, decía, yo le preguntaba dónde había quedado el cuerpo de Jesús y me dice, ¿qué no sabe usted que Jesús es tipo y figura del holocausto? Y la Biblia dice que el holocausto arde toda la noche hasta que queda consumido en cenizas, o sea, se desbarató el cuerpo. Y dije, mira qué engañadores y qué chapuceros. No es cierto que Jesús es figura del holocausto. No, la figura es el Cordero Pascual, no el holocausto. Y el Cordero Pascual debe ser comido por la familia. Lo comeréis con hierbas amargas. Pues el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿no? Entonces, el cuerpo de Jesucristo no desaparece en holocausto, que es una figura diferente. Pero los engañadores buscarán Biblia, pastor, para contradecir las grandes verdades del Evangelio. Sí, efectivamente, Jesús muere como hombre y le dice a María, espérame, no me toques porque no he subido a mi Padre, pero voy a subir y después los visito a ustedes. Y la Biblia explica después, en varios pasajes de Hebreos, precisamente de este libro y de otros del apóstol Pablo, que iba a penetrar los cielos con su propia sangre. Pastor, dice que lo hizo una sola vez. ¿Qué diríamos del catolicismo, pastor? ¿Qué diríamos del catolicismo cuando dice, esta es mi tomada, este es mi cuerpo? Hicieron todo un rito de la famosa Eucaristía y literalmente el magisterio de la Iglesia Católica ha enseñado, y hasta ahorita permanece así la enseñanza, de que cada vez que el sacerdote levanta la hostia y la consagra, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, y cuando la parte, y por las palabras cabalísticas en latín que ellos se inventaron, en un rito inventado, dicen que están sacrificando a Cristo, por eso se llama la Eucaristía, el sacrificio de la misa. Lo sacrifican cada rato, pastor, en cada parroquia. ¿Es correcto cuando la Biblia está diciendo aquí que es un solo sacrificio? Cambio. Eso es tan absurdo como lo que está planteando aquí el apóstol de regresar después de que Jesucristo ha hecho un sacrificio perfecto y se convierte en el sacerdote para siempre. Ahora entonces abandonan al sacerdote eterno, quitan el sacrificio perfecto y se regresan a hacer sacrificios para poder ser perdonados. Eso es el absurdo más grande, y eso se debe a que no hay un corazón dispuesto a servirle a Dios, a que no hay un estudio de la palabra de Dios, a que no hay una revelación del Espíritu Santo con respecto a estas verdades. Y entonces uno lee la palabra y dice, pero ¿dónde están estos grandes, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica son hombres muy estudiados, que dominan 2, 3, 4 y hasta 5 idiomas, que se cree que son doctores en las Sagradas Escrituras? ¿Qué ha pasado? Bueno, cuando alguien me dice, vea que tienen tanto estudio y tanta cosa, pues los que crucificaron al Señor también tenían ese estudio y también tenían todas esas cosas, pero cuando no hay la luz de Dios dentro de la persona, esa oscuridad lo lleva a
que cometa errores y salga haciendo cosas según su mente, según sus ideas, según sus planes, según sus propósitos, según sus pensamientos, según sus caprichos, porque a veces se convierte en un capricho. Por eso Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y gracias a Dios por eso, que uno puede entender y decir, tengo un sacerdote eterno, intercede todo el tiempo por mi vida y vale la pena servirle al Señor. Cambio. Amén, pastor. Tenemos 15 minutos y ya vamos a terminar el capítulo 7 de los Hebreos, verso 28. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento, después de la ley, se refiere al Salmo 110, por supuesto, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Me gustaría escuchar estas expresiones en sus versiones, pastor. Constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre, es decir, lo constituye sacerdote, ¿no? Es lo que yo alcanzo a entender. La ley constituye sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, después de la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Lo escuchamos, pastor, y su comentario. Cambio. Bueno, saludando a Yadmin Bolaños, un saludo cordialísimo a Yadmin. Dice aquí la TLA, capítulo 7, versículo 28, a los sacerdotes puestos por la ley de Moisés les resulta difícil obedecer a Dios en todo. Esto es lo que la Biblia dice, flaco. Pero después de darnos su ley, Dios juró que nos daría como jefe de sacerdotes a su Hijo, a quien Él hizo perfecto para siempre. Dios habla hoy, dice, la ley de Moisés nombra como sacerdotes a hombres imperfectos. Su Biblia dice flacos. Pero el juramento de Dios, que fue hecho después de la ley, nombra un sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. NTV dice, la ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Es verdad, el ser humano flaco, débil, ¿qué otro es? Imperfecto, y el otro difícil para obedecer a Dios, pues tocó venir, le tocó al Señor venir, hacer toda esa obra y hacerlo perfecto para nuestra salvación. Cambio. Amén. Cuánta razón tenía mi padre, pastor, al decirme, me decía, Gamita, así me decía, Gamita, estudia la Biblia, mijo, pero desde ahorita te digo, la Biblia es cristocéntrica. El clímax de la Biblia, el punto álgido. Mi padre era una persona culta, pastor, leía mucho y se había graduado de 3 seminarios. El punto álgido de la Biblia es Cristo. Cristo no es todo, hijo. Busca a Cristo en las Escrituras. No lo entendí de momento, pastor, ahora lo entiendo. Y ahora no solo busco a Cristo en las Escrituras, sino ahora busco crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús, y sobre todo que yo vaya menguando para que mi carácter vaya creciendo como el de Cristo. Pastor, pasamos al capítulo 8, que siempre les estamos recordando a nuestros hermanos que la división en capítulos y versos fue muy posterior, que no es parte de los originales, y dice así: así que la suma acerca de lo dicho va a ser como un resumen, ¿no? Tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Pastor, esto nos lleva a la visión que tuvo Moisés cuando el Señor le da las medidas exactas. Y yo sé que el pastor Osvaldo, como cualquier estudiante de teología, sabe que ese es un tema en sí mismo
Y yo he mirado libros y comentarios, pastor, dedicados solamente al tabernáculo y a cómo representa a Cristo y que las medidas representan esto y lo otro, pastor. Yo sé que usted puede hacer un gran discurso de eso. No lo vamos a hacer, pero lo podemos comentar de pasadita para orientar a nuestros hermanos que se metan al tema. Pero dice que lo que al final, mira, Moisés, haz el tabernáculo tal y como te fue mostrado en el monte. Él tuvo una visión y lo vio. Es que hay un santuario celestial, pastor. Un santuario celestial y un sacerdote celeste. Le escuchamos. Cambio. Le leo la versión TLA. Lo más importante de todo esto es que tenemos un jefe de sacerdotes que está en el cielo, sentado a la derecha del trono de Dios. Ese sacerdote Jesucristo que actúa como sacerdote en el verdadero santuario, es decir, en el verdadero lugar de adoración hecho por Dios y no por nosotros los humanos. Qué lindo. Dios habla hoy. Lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios y oficia como sacerdote en el verdadero santuario, el que fue hecho por el Señor y no por los hombres. NTV. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Usted lo ha dicho. El tabernáculo que se hizo aquí en la tierra es una réplica del que hay en el cielo y tiene como propósito, o tenía como propósito, mostrar lo que debía de cumplirse en Cristo, es cierto. Le hablan a uno de los materiales, le habla de los colores, le hablan de las medidas, le hablan de los utensilios, le hablan de lo que se hacía allí y todo llega a terminar en Cristo. Todo siempre estaba mostrándose en Cristo. Y lo que decía su papá es muy cierto, pastor. Toda la Biblia. Ayer hablaba con un ingeniero, el ingeniero Humberto, sobre la Biblia tiene un punto central y ese punto central se llama Jesucristo. Me alegró mucho porque comienza en la vida cristiana y le estaba diciendo a alguien que no, que la persona decía, me siento muy triste, siento muy vacía, me siento así. Le digo, vea, usted puede tener millones, puede tener todas las cosas del mundo y su corazón seguirá estando vacío porque de la única manera que el corazón está lleno, que la persona está acompañada y que la persona está bien es cuando Jesucristo está en su vida. Y eso me gustó. De una persona que comience la vida cristiana y que ya tenga esa percepción, de verdad que le da gusto a uno decir, gracias a Dios que este hombre está entendiendo y ya está compartiendo el verdadero mensaje de la Biblia. Solamente en Jesucristo hay salvación. No hay otro nombre, no hay otro mediador, no hay otro camino, no hay ninguna manera. Él es el único medio para salvación. Cambio. Ahí está, pastor. Jesucristo lo llena todo. El que bebe de esa agua nunca más volverá a tener sed. Aún el que se convierte a Cristo y no conoce mucho de las profundidades, Amén. Todo lo que estamos planteando aquí, el tabernáculo se llena con Cristo y dice, yo no sé mucho de Biblia, pero estoy tan contento que Cristo me haya transformado. Ya después entrará en las profundidades, pastor, pero Cristo lo llena todo, Cristo satisface. Cristo es lo mejor que nos haya podido pasar, pastor. Por último, dice en el verso, por último para este programa, Hebreos 8:3, porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviera algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote,
habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley. Es decir, pastor, lo que entiendo, que si Cristo hubiera sido un sacerdote terrenal, pues hubiera chocado con la línea de Aarón, porque ahí estaban todavía, estaba Anás y Caifás, el sumo sacerdote, ¿no? Entonces dice, por eso no ministró sobre la tierra, porque ahí estaban los otros, y eran legítimos, hasta que se rompió ese velo que usted mencionaba en una de las tacitas pasadas y que estaba grueso, pastor, y que se rompe de arriba a abajo. Entonces ahí se elimina totalmente el sacerdocio levítico. Pero dice, si hubiera sido terrenal, pues entonces no hubiera sido sacerdote, pero él no ministró en el sacerdocio terrenal, sino en el celestial. Pastor, haga su comentario y abrimos micrófono por última vez en salita y lo espero mañana en la tacita de café. Cambio. Le leo las versiones. Aquí en la tierra se nombra a cada jefe de los sacerdotes para presentar a Dios las ofrendas y sacrificios del pueblo. Por eso también Jesucristo tiene algo que ofrecer a Dios. Si Él estuviera aquí, no sería sacerdote, pues ya tenemos sacerdotes que presentan a Dios las ofrendas que ordena la ley de Moisés. Dios habla hoy. Todo sumo sacerdote es nombrado para presentar ofrendas y sacrificios. Por eso es necesario que Jesucristo también tenga algo que ofrecer. Si Él estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues aquí y ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas mandadas por la ley de Moisés. NTV, ya que es deber de todo sacerdote, sumo sacerdote, presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exigen la ley. Dice por allá un texto de la Biblia, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí hay algo que es terrenal y algo que es espiritual. Entonces, cuando se tiene dificultad, como le dijo el Señor a Nicodemo, que era maestro de la ley, dijo, si ustedes no entienden lo terrenal, pues ¿cómo van a entender lo espiritual? Le colocó un ejemplo. Ustedes no saben de dónde viene el viento y para dónde va, mucho menos esto espiritual. Se necesita tener una ayuda, una iluminación para poder comprender o recibir lo que la palabra de Dios llama revelación. Así que los sacerdotes y las personas terrenales cumplen con su función, nosotros cumplimos con nuestra función, pero hay alguien muy grande, muy poderoso, que es el Señor Jesucristo, que cumple con aquellas funciones, cumplió con las terrenales para luego cumplir con las celestiales. Cambio. Tremendo, pastor, tremendo que no se nos habla de un personaje allá, medio oscuro, no, vino, lo que hemos palpado, lo que hemos visto, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y luego dice, y ascendió a los cielos y todo. No, pastor, el evangelio está pero bien trazado. A ver, hermanos de Salas, y por último les damos la oportunidad, faltando 2 minutos, si quieren saludar, abro el micrófono por última vez, para que saluden y luego, y si no, el pastor Osvaldo nos despide de esta tacita de café. Adelante, hermanos de sello, cambio. Vamos a ver, pastor, a ver si se anima alguien. A ver. Y si no, entonces tiene 2 minutitos para invitar a toda nuestra audiencia para continuar con el recorrido del libro de Hebreos. Parece que no, pastor. Están muy ocupados o muy atentos. Muy bien, pastor Osvaldo, como siempre ha sido un honor, un gusto escucharlo. Me motivo mucho escuchándolo, sus planteamientos. En el resto del día me quedo pensando a ver qué dijo el pastor Osvaldo. Saludamos a Juana García, a Yasmín Bolaños, finalmente, en esta tacita de café. Y por último, no sé si se retransmitió allá en la sala de la congregación, pero aquí está nuestra hermana Adriana Ciranda. Cristo es mi pastor.
¿Quién más está? Leticia, Isabel, Luis, Pau y Yesaya, los que no habíamos saludado. Pastor Osvaldo, el micrófono es suyo y lo esperamos mañana en la tacita de café. Cambio. Bueno, para saludar a quienes están aquí en Facebook, a Lorena Gallego Cortés, muchas gracias. Amparo Jiménez también. Un saludo cordialísimo para todos los que nos acompañaron a través de Radio Integral, www.radio Integral, y en la frecuencia 95.3. Hoy instalamos otro transmisor que cubre otro sector de la ciudad y ahí estamos corriendo poco a poco, Pastor Gamaliel. Un saludo cordial, así, saludo cordial, abrazo fraternal, que Dios los bendiga, los espero mañana, los esperamos, mejor, mañana en la tacita de café, si Dios nos presta la vida. Hasta la próxima. Muchas gracias, Pastor Osvaldo. Saludo cordial, abrazo fraternal. Mañana primero en la tacita de café. Saludando a Estanislao Moreno desde España. Amén. Ha sido un gran placer, Pastor Osvaldo. Lo espero mañana entonces en la tacita de café. Vamos a esperar que termine la música. Ahí está. Tacita